Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jaime Peire y este es el canal de YouTube del Instituto de Estudios Históricos de la Universidad Nacional del 3 de Febrero. Hoy tenemos el gusto de estar con Sonia Tedeschi, eh, que es profesora en Historia por la Universidad Nacional del Litoral, máster en Historia por la Universidad Internacional de Andalucía y doctora en Historia por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Es profesora principal del CONICET y docente directora de proyecto en la Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral. Es vicedirectora del Centro de Investigaciones CIESEC, integrante del programa Historia Argentina del siglo XX en el Instituto Rabiniani. Es miembro de número de la Junta Provincial de Estudios Históricos y Centro de Estudios Hispanoamericanos de Santa Fe. Y hoy, en este ciclo de Historia de las Provincias, nos viene a hablar de la provincia de Santa Fe. Entonces, gracias en primer lugar por aceptar la entrevista, Sonia, muchas gracias. Bueno, sí, gracias a ustedes. De verdad que es un ciclo muy interesante. La primera pregunta sería, ¿qué temas has estado investigando sobre la construcción de los estados provinciales? En particular, nos interesa en esta ocasión el proceso histórico desarrollado en Santa Fe durante la primera mitad del siglo XIX. Bueno, tu pregunta y esta invitación me hace eh, retrotraer a mis primeros temas de investigación, a mis primeras experiencias de investigación, que estaban en el marco de un proyecto colectivo dirigido por José Carlos Chiaramonte, Sociedad, Política y Cultura en el Río de la Plata, donde la inquietud era indagar sobre la construcción de los estados provinciales luego del 20, ¿no? Entonces había que poner un poco a prueba el concepto de región-provincia que había acuñado Chiaramonte en varios de sus textos, y bueno, había que ver si realmente se cumplía, qué grado de estatalidad, si ese concepto daba justamente una representación de lo que esas entidades políticas estaban desarrollando. El concepto era centrar en la ciudad exvirreinal y en el entorno rural que dominaba a la concepción de este Estado provincial que tenía un mínimo de cohesión política, una rudimentaria organización social y que con esos pocos elementos pudo sobrevivir a la fragmentación política de 1820. Después, en esta misma línea, estudié sobre Entre Ríos mis últimos años, hice mi tesis doctoral sobre el tema, poder político, institucionalización y conflicto entre 1820 y 1840, pero este tema lo fui diseñando a partir de mis primeros estudios sobre Santa Fe, porque no podía comprender el proceso que se desarrollaba en la provincia santafesina sin estar permanentemente mirando lo que ocurría en Entre Ríos, porque es un territorio muy ligado desde los primeros tiempos. Entonces, ahí la perspectiva regional me ayudó justamente a comprender qué pasa en esas sociedades casi marginales, ¿no? Y tan ligadas durante la colonia y después tan complejamente relacionadas después de 1820. La otra perspectiva que utilizo y que me parece importante es incorporar la historia social en la reflexión y también la economía y la fiscalidad. Eso para mí siempre ha sido un desafío porque ver el peso de la economía en la política o ver los comportamientos económicos y cómo se corresponden con el ritmo de la política, para mí me parece que es muy significativo. Y en lo que estoy últimamente es un proyecto de análisis de procesos electorales que reúne mis estudios de Santa Fe y mis estudios de Entre Ríos, ¿no? De modo de poder ver sistemas de partidos, representación política, construcción del poder político. Un poco en síntesis sería eso. Está bien. Y entonces, en este estudio de las autonomías provinciales, ¿cómo se fue gestando Santa Fe y cómo interviene Artigas? Bueno, la autonomía santafesina, si tendríamos que definirla,
La tenemos que hacer dentro del proceso de autonomías provinciales que se generan después de 1810 al calor de la revolución, ¿no? Y sobre todo con estas dos tendencias que surgen, la centralista y la autonomista, y justamente la posición autonómica es dar lugar a los derechos locales de los pueblos, al poder autogobernarse y reunirse en algún punto en una confederación. Contrariamente a la tendencia centralista, que era liderada por Buenos Aires y que, bueno, concebía una soberanía única, ¿no? Yo diría que para definir lo que es la autonomía, me gustaría primero ver de qué sociedad se trata muy, muy sintéticamente, ¿no? Para ubicarnos. Estamos viendo, por ejemplo, una sociedad demográficamente muy baja. Tiene apenas 15.000 habitantes hacia 1815-1816, repartidos en un territorio que es una angosta franja recostada sobre el río Paraná y que tiene cabecera en la ciudad de Santa Fe y 3 pueblos de campaña que son Rosario, Coronda y Rincón. Entonces, en la ciudad, bueno, es la antigua ciudad donde están las autoridades, las comandancias, es decir, es un lugar de poder y de autoridad. La iglesia también tiene su representación ahí. Y en los pueblos urbanos tienen un mínimo de desarrollo económico, una comandancia, una receptoría fiscal, pero hoy estamos hablando de una sociedad realmente muy pequeña y cuando uno entra a indagar en el proceso histórico, tiene que ajustarse a 15.000 personas, 20.000 personas, no más que eso, ¿no? Claro. La actividad económica, simplemente, es una sociedad ganadera, está muy ligada al río, todas las actividades relacionadas al puerto son muy importantes, y las estancias del Salado y del sur en la zona del Carcarañá son las que se destacan como unidades productivas importantes, ¿no? Por supuesto que la militarización y la guerra casi permanente estuvo terciando en todo este proceso productivo, fiscal, la tesorería de Santa Fe siempre ¿no? padeciendo. Entonces, eso es un poco la sociedad sobre la cual se va a plantear la autonomía, una sociedad que ya a fines de la colonia había mostrado resistencia a las autoridades de Buenos Aires, de quien dependía desde el siglo XVII, y después del 10 es como que esa resistencia se fortalece y termina dictándose la autonomía de la provincia. Pero esto no se hace solo. La sociedad santafesina busca un aliado que es José Artigas. Se integra a la Liga de los Pueblos Libres y Artigas no solamente ejerce un protectorado, y eso es toda una figura política que habría que estudiar en sí, ¿no? Es decir, el alcance del protectorado, auxilia militarmente a la sociedad santafesina, pero además le va a transmitir todos los rudimentos de lo que él entiende por legalidad. Los reglamentos de tierras, los reglamentos aduaneros del 15, los modelos constitucionales que se presentan en la Asamblea del 13. Esos son antecedentes que la sociedad santafesina, pero tendría que decir en todas las provincias de la Liga de los Pueblos Libres, va a tener una influencia. O sea que yo rescataría también eso, ¿no? Dentro de la autonomía y la federación, el sostén que significa el ideario de Artigas para este proceso. Podría decir más del proyecto alternativo, pero no quiero abundar. Creo que es eso, ¿no? En 1815, la autonomía santafesina, con el apoyo de Artigas, nombra, o digamos, está representada en la figura de Francisco Candioti como el primer gobernador santafesino. O sea que es la primera experiencia de autogobierno. ¿Y eso se da en qué año? Perdón. 1815. Para que... Está bien. Bueno, entonces la siguiente pregunta que es que viene como en molde ya es esta, ¿no? En la historiografía santafesina, la acción política y el liderazgo de Estanislao López en la región tienen una presencia importante, ¿no? Lo han realzado con el título de Patriarca de la Federación.
¿Cómo aparece en la vida pública? ¿Cuáles son los rasgos principales de su gobierno? ¿Cómo fue su relación con Juan Manuel de Rosas? Bueno, después de la autonomía de 1815, la reacción porteña eh, es muy violenta. Y se suceden una serie de invasiones, saqueos. Realmente la provincia de Santa Fe sufre la presión y los ejércitos ocupando a los territorios santafesinos. Y en esa defensa del territorio, la estructura militar, fundamentalmente sostenida en los blandeños de la frontera, que luego van a ser los dragones de la independencia, van a crear y van a hacer surgir líderes, ¿no? Locales, entre ellos, obviamente, el que es más conocido por la historiografía santafesina, Estanislao López, que se lo llamó patriarca de la Federación en el afán de, bueno, construir un prócer local, una personalidad ejemplar. Ya un estudio biográfico de Ramón Lazaga a fines del 19 lo empieza a mostrar como tal. Manuel Cervera, nuestro historiador tan importante de principios del siglo XX, también abreva esa figura de prócer. Y mis estudios sobre la conmemoración de la muerte de López en 1938 demuestran que todavía se seguía abonando, ¿no? Esas características del gobernador, del militar, encarnando de alguna manera la historia santafesina en su figura, ¿no? O sea que toda esa es una formación historiográfica que yo tuve que remontar también al iniciar los estudios de Santa Fe, ¿no? Porque esa impronta es muy fuerte y creo que habría que estudiar al caudillo sin el peso del personalismo para poder ver cuáles son las características sociales y lo que se va produciendo como proceso. Yo creo que hay que excluir al caudillo como único modelo de explicación de la acción política y hay que hacer integrar otros actores en este ejercicio de reflexión, ¿no? Yo podría decir muy brevemente, porque el tema es complejo, ¿no? La pregunta augura, digamos, un proceso muy complejo en el análisis y en la comprensión también. López empieza a hacer sus primeras armas políticas como gobernador delegado de Mariano Vera en 1816. Y él ya es comandante de armas. Y en esa acción de delegación, en realidad no es un cargo que él deje pasar como para poder hacer sus propias armas y tomar sus propias medidas. O sea que él es delegado, pero en realidad se ha tomado el cargo como efectivamente ejecutivo. O sea que esa es su primera aparición pública entre el 16 y el 17. Y en 1818 hay una revolución impulsada por el Cabildo que pide un cambio de gobernador. Ese episodio también lo he estudiado a fondo, no lo voy a describir aquí, pero son 10 días intensos. En julio de 1818, donde hay negociaciones todo el tiempo, no se sabe lo que va a pasar. López está con sus tropas a las puertas de la ciudad y finalmente, ante la indefinición de la situación, él toma el cargo provisorio y llega al centro de la ciudad de Santa Fe con sus tropas de blandeños. Es un acto de fuerza. Entonces él accede ahí de esa manera, pero al igual que de otros gobernadores de la época que han asumido por azonadas militares, quieren una legitimación del cargo a través de los procesos electorales. Y en el año 19 pide una asamblea de notables que se reúne y que elija gobernador. Él quiere tener una legitimación de su cargo. En efecto, es electo y a los pocos días ya dicta un estatuto, es decir, ya tiene un proyecto y un orden constitucional que él quiere implantar como inicio de la administración provincial. Eso es muy interesante.
Ahora, el cargo de 1818 es provisorio. Si hay una idea, todo esto, todas estas situaciones de acceso al gobierno siempre son provisorias, siempre hay que definirlas, ¿no? Siempre hay que ver cómo están las relaciones de poder para poder hacerse de un gobierno propietario, ¿no? Es decir, eso fundamentalmente es una característica del periodo. Y bueno, a mí me interesaría, dentro de tu pregunta, marcar la relación con Rosas, que es muy significativa. Con Rosas tiene una relación de amistad, que nace en 1820, muy tempranamente, cuando se firma el Tratado de Venegas en noviembre de 1820 justamente, y en el cual un articulado secreto promete a Santa Fe una recomposición económica de 25.000 cabezas de ganado garantizadas por el propio Rosas. Y él en realidad va a aumentar esa cifra a 5.000 cabezas de ganado más. O sea que en total van a ser 30.000 cabezas de ganado. Entonces, esa actitud de Rosas hace que López lo vea como un líder al que hay que seguir, siempre dentro de la línea federalista, y en una carta muy conceptuosa de Rosas a Rodríguez en 1820, después del tratado, dice que Santa Fe tiene que ser una columna de orden. Hay que darle elementos para sostener a sus propietarios y dar trabajo a sus habitantes. Entonces, en el 20 él tiene claro cuál va a ser el papel de Estanislao López en ese proyecto que después él empieza a acuñar más firmemente después de su primer gobierno ya prácticamente, ¿no? El Cabildo santafesino y la Junta Provincial le dan unos reconocimientos a Rosas por esta actitud que tuvo con respecto a la provincia de Santa Fe. O sea que la élite también está muy consustanciada con este apoyo financiero y este apoyo en stock ganadero con Rosas, y efectivamente le quieren otorgar un asiento perpetuo en el Cabildo, tierras para estancia y un cargo de coronel mayor. Y él rechaza esos reconocimientos, pero se da cuenta de que ahí tiene un núcleo de apoyo para toda acción que él pueda emprender después, ¿no? Podría decir, para finalizar con esta relación entre Rosas y López, que después de 1830, como política de la provincia de Buenos Aires con respecto de las provincias, hay una ayuda financiera mensual a las tesorerías provinciales. Y en Santa Fe recibe mensualmente 2.000 pesos en metálico, que se van a dar hasta 1851. Y ese tipo de dependencia financiera también va de alguna manera a condicionar las decisiones políticas del gobierno santafesino, ¿no? Sintomáticamente, uno puede pensar de que la atadura de estas remesas, si bien van a cubrir el déficit fiscal, van a traer de alguna manera un condicionamiento político. Claro. Hay una parte de tu respuesta que me interesa mucho, y es que vos marcaste un punto de inflexión en el año 1815, y lo que es interesante es que en este ciclo de las provincias siempre el punto de inflexión es 1820. Lo que me lleva a reflexionar que Santa Fe en alguna medida es tan estratégico que quizá, no sé, por eso te pregunto, lo que pasó en Santa Fe en 1815 fue cambiar un poco lo que venía siendo la revolución, lo que empezó en 1810, ¿no? Ahí ya como un cambio en 1815 que quizá Santa Fe fue importante para que eso ocurriera. ¿Puede ser? Sí, yo creo que el lugar estratégico del territorio santafesino para Buenos Aires
es un, eh, es un elemento para tener en cuenta. Se defiende la posesión de Santa Fe y la dependencia de Santa Fe porque es el corredor que lo lleva al interior. Entonces, las políticas porteñas tan decididamente violentas y para sostener la dependencia santafesina se entiende por eso, es decir, el lugar estratégico que ocupa, ¿no? Además, el hecho de tener una relación estrecha con Entre Ríos, territorialmente digo, va a hacer que el proyecto de la Liga de los Pueblos Libres tenga una muy buena recepción. Y es en el 15 donde se precipita todo, porque las resistencias que venían desde fines del siglo XVIII es como que eclosionan, digamos, después de 1810, ¿no? Está, muy bien. Bueno, y para cerrar, vos mencionaste que tu investigación actual refiere a procesos electorales. ¿Cuál es la importancia de su estudio? ¿Qué aportaría a la cultura política del pasado? Bueno, a mí me interesa este estudio de procesos electorales, primero porque reúne estos dos grandes estudios, digamos, que tenía en curso durante tantos años de investigación. El periodo comprende 1820 a 1840. Pero estoy en la primera etapa en la cual puedo tener elementos efectivamente comparables de ambos casos. Y a mí me interesa también situar este proceso, esta investigación sobre procesos electorales dentro de esa renovación historiográfica que ya tiene un tiempo un poco largo, digamos que desde los 90 viene, y que revisa esa noción de que las elecciones del siglo XIX no tienen validez y porque se la ven como en comparación con los modelos o paradigmas liberales de fines del XIX y siglo XX. Y estas elecciones efectivamente son reconocidas como medios de legitimación de los cargos por la misma sociedad. Entonces hay que tenerlas en cuenta. A mí me interesa estudiar cómo se experimenta la elección como el ejercicio de un derecho. Y además la elección es un mecanismo para dar legitimidad de origen, que en el Río de la Plata, bueno, digo porque es el área que puedo situar mi objeto de estudio, pero se está viendo en todos los procesos históricos de construcción del poder político en Iberoamérica que las elecciones en el 19 y sobre todo a principios del siglo XIX tienen una gran validez. A mí me gustaría poder discernir, y no es para nada fácil, los acuerdos, las negociaciones, los conflictos que generan estos momentos eleccionarios, ¿no? Observar no solamente los marcos legales, sino qué correspondencia hay entre la ley y la práctica, y cómo la construcción del poder político se erige en cuestiones legales y en búsqueda de la legitimidad. Máxime en estos sistemas donde los jefes son tan fuertes, los caudillos llamados, pero bueno, todavía está en revisión ese concepto, pero estos jefes son tan fuertes que siempre han sido asociados al caos, al desorden, a la falta de legalidad. Y realmente lo que yo he visto para los casos de Entre Ríos y de Santa Fe es justamente matizar mucho esa visión, ¿no? Que sin duda hay cuestiones informales y clientelares de importancia, pero me parece que hay un marco legal y legítimo que están siempre preocupados porque prevalezca en esa acción de gobierno. Bueno, muy bien, Sonia. No me queda otra cosa que agradecerte mucho por habernos brindado tu tiempo con mucha claridad y habernos aportado conceptos muy claros sobre la historia provincial de Santa Fe.